Palabras como corrupción, como improvisación, como desastre, como ineptitud, como esas que ustedes están viendo en sus pantallas en estos días, son términos que durante más de 2 años, de 24 meses en los que el pacto histórico ha estado en el gobierno nacional, ustedes, como nosotros, constantemente hemos estado escuchando en todos los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, televisión, incluso acá en las redes sociales. Corrupción, eso es una palabra que en estos días pareciera que la descubrieran los medios de comunicación, los periodistas, y pareciera que nos la estuvieran compartiendo a nosotros como algo novedoso, como algo nunca antes visto, nunca ocurrido en la historia colombiana. Sobre eso y sobre esta otra cosa que ya ustedes alguna vez lo habrán escuchado, por lo menos los que han seguido la conversa de fin de semana, eso que están viendo ustedes aquí en la figurita, que es el golpe blando, vamos a tratar de abordar un poquitico en esta edición especial del nuevo arranque de temporada. Ya habíamos intentado a comienzos de este 2024, pero luego les contaremos pues en otra emisión especial de la conversa de fin de semana las razones por las cuales no habíamos podido volver a estar periódicamente con ustedes, aunque sí ocasionalmente en nuestras redes sociales, las cuales ustedes ya están viendo en las pantallas y a las que los invitamos nuevamente a que nos sigamos, a que nos reconectamos, agradecerle a las personas que han estado junto con nosotros, pero sobre todo de manera muy especial a mis amigos y mis amigas, mis hermanos y hermanas de nuestra memoria colectiva. Gracias a ellos y gracias a otras tantas personas que cuando sea preciso y cuando me autoricen estaré dando los nombres. Gracias a ellos y a ellas hemos estado aquí tratando de sobrevivir y volver otra vez a las redes con la conversa de fin de semana, su espacio de análisis y de opinión desde acá, desde la provincia. Bueno, de eso íbamos a hablar un poquitico, de los famosos escándalos, entre comillas, alrededor de la UNGRD, las denuncias que está haciendo el presidente de la República en torno al golpe blando, ese que ustedes veían ahorita. De eso vamos a hablar un momentico, pero permítanme dejarles primero el video de la presentación de este espacio y invitarlos nuevamente a que sigan dándole me gusta a nuestra fanpage en Facebook. Ahí estamos todavía, no nos han podido quitar de ahí, y que se sigan suscribiendo al canal de YouTube de la conversa de fin de semana. Bueno, muy largo el prolegómeno, la introducción, el abrebocas de esta conversa del fin de semana del día de hoy en un nuevo intento de arranque. Les ruego el favor de que no se desconecten y que ya arrancamos en esta conversa, emisión especial, nuevamente. Por favor, empiecen a darle compartir, que ya regresamos. Qué bueno que estén aquí todavía conectados y agradecerles esa paciencia, esa generosidad con su tiempo. El día de hoy es una emisión bastante complicada, bastante particular, complicada, no particular. Estamos tratando de reiniciar labores en esta conversa de fin de semana. Por ahora no podemos comprometernos a estar saliendo periódicamente en el horario, en el último horario, que era el de domingos, a eso de las 7:30, 7:35, en la medida de nuestras posibilidades de que vayamos normalizando nuevamente la situación del director y de la conversa, pues vamos a tratar de estar saliendo nuevamente en forma periódica. A nuestra gente, nuestros seguidores en LinkedIn, muy amables, ellos también han estado pendientes. Y muchos de ustedes también que han preguntado que qué ha pasado con la conversa de fin de semana. Aquí estamos tratando de volver otra vez. Bueno, sin más ni más, antes de meternos en el primer análisis, al cual los invito a ustedes,
Yo quiero colocarles como un video contextual. Si bien es cierto, es solo un hecho que ya pasó, este hecho que ya pasó nos puede dar luces de eso que vamos a conversar hoy, que es toda esta escandalera, este bochincherío, como llamamos nosotros acá en la provincia, en torno a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, en torno a la corrupción, esa cosa extraña que nunca habíamos escuchado aquí en Colombia y que ahora causa tanto estupor, tanto asombro, tanta indignación, tantos Ave Marías y tantas cruces en pecho y frente de los colombianos y sobre todo de los partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador y Liberal, que ellos nunca, eh, a pesar de lo que aparece ahí en la foto, ellos nunca han estado ni investigados, si esos señores que ven ustedes allá en la foto, ni investigados, ni procesados, ni juzgados, ni condenados. Ellos no, esa cosa de corrupción apenas ahorita empezamos. Pero bueno, antes de seguir con estos señores, lo que dicen estos señores, los dejo con el videoclip y ya seguimos. Y mejor dicho, arrancamos con el análisis. Les cuento la situación, el resultado de la batalla política en el Congreso de anoche, que le deja un triunfo al gobierno, la elección del presidente de la Cámara de Representantes, y una derrota estruendosa, la elección del nuevo presidente del Senado, que será Iván Name, un barranquillero de 56 años que se hizo a la presidencia ganándole a Angélica Lozano, ganó 54 votos, elegido él con 14 votos del Partido Conservador, 13 del Centro Democrático, 11 de Cambio Radical, 10 del Partido de la U, apenas uno del suyo, del Verde, y 5 votos sin identificar. Los otros 50 votos de partidos alternativos, de izquierda, del petrismo, fueron para Angélica Lozano, la gran perdedora en la jornada de ayer. Bueno, espero que le hayan prestado atención a don Néstor Morales, uno de los gurús de la gran prensa colombiana, la mal llamada gran prensa colombiana. No se nos han olvidado estas cosas. Veían ustedes en el videoclip, un videoclip ya de una noticia pasada, quienes son juiciosos se habrán dado cuenta de que así es, en el que se nos anunciaba a los colombianos y ese tono orgásmico de Néstor Morales, que es el mismo de Juan Pablo Calvás, de Julio Sánchez Cristo, de Luis Carlos Vélez, de Vicky Dávila, de Daniel Samper, etcétera, etcétera. Esta prensa al servicio de las élites colombianas, pero sobre todo de los gremios, pero particularmente de las muy ricas empresas de la salud y de las pensiones. Ya ustedes por allí ya más o menos se van dando cuenta. Bueno, estos señores, y casi que en un orgasmo colectivo, les decía, daban la noticia de ese gravísimo golpe que sufrió, ese revés contundente que sufrieron las aspiraciones dictatoriales de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Cuando estos prohombres y estas promujeres de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, pusieron en la presidencia del Senado a un señor para que le pusiera orden a esta ordalía, a este atropello, a este abuso, a esta dictadura de Gustavo Petro y la gente del pacto histórico de querer meter a las malas estas reformas, a todas luces inconvenientes para los trabajadores, para los pensionados, para las personas mayores, para las mujeres, para los jóvenes estudiantes, que de alguna manera fueron engañados por el comunismo internacional y les hicieron creer que eso de tener un trabajo digno, de poderse pensionar alguna vez en su vida o de tener una salud, una atención en salud digna y que no se robaran la plata de la salud, pues
Es algo a todas luces contrario a las sanas costumbres de personas como Álvaro Uribe Vélez, como Vargas Lleras, o como estos otros mandaderos de los medios de comunicación. Personas que están acostumbradas obviamente a un tren de vida, pues que tienen las personas que son competitivas, gente de bien, y no un poco de mamertos mantenidos vagos que quieren que el Estado les dé esas cosas mínimas que no se merecen, como un trabajo digno, una salud digna y un derecho a pensionarse. Entonces, como este gobierno dictatorial castrochavista, ahora terrorista, musulmán del pacto histórico, quiere imponerle esas cosas tan extrañas, tan estrambóticas, eso de vivir bien o tener una vida digna, eso es de comunistas. Había que ponerle a alguien ahí que pusiera orden en el Senado, pues, a este atropello contra las buenas costumbres de una sociedad tan conservadora y católica como la nuestra. Entonces se pusieron de acuerdo ellos, ustedes lo vieron ahí, Néstor fue muy detallista en eso, el conteo de quienes votaron. Acuérdense ustedes, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador de Colombia, Partido Liberal y otras fuerzas sin identificar, hombre, pues parece que fuéramos como de otro país. Esos son los partidos los partidos de filiación religiosa. Eso no hay que ser muy genio para darse cuenta. Pues bien, primera reflexión, primer análisis. No es cierto que el señor Name, presidente del Senado actualmente, haya sido ficha de Gustavo Petro o del pacto histórico. Ustedes lo escucharon ahorita, lo vieron recién ahorita. Néstor Morales, uno de los voceros oficiales de la gente de bien de este país, lo dijo. Allí pusieron a un señor los partidos de oposición, es decir, la gente que está en contra de las propuestas de Gustavo Petro. Y aquí viene otra reflexión. ¿Cómo es posible que un señor que fue puesto ahí por la gente bien, la gente que efectivamente cree en el sagrado derecho a la propiedad privada, así este sagrado derecho condene a las mayorías a la pobreza y a la muerte, pudiera estar agenciando que esas reformas castrochavistas musulmanas, antisemitas de Gustavo Petro y el pacto histórico pasaran? ¿Cómo es posible eso? Como eso no cabe en el análisis de una persona racional, como lo son ustedes, casi todos creo, entonces se inventaron o exageraron o armaron toda un tinglado, una novela, un relato, según el cual, y este análisis ya lo había hecho y tomo mucho de él un buen escritor, un columnista de redes sociales, Felipe Prias y otros columnistas, y tomo mucho de ese análisis de ellos, en torno a que es muy complicado creer que, número uno, el señor ese que ahora, imagínense ustedes, como el señor que ahora ya salió a pedirle perdón a Gustavo Petro, el que estaba ahí de jefe de la ONGRD, le dijera a un subalterno suyo, oiga, socio, haga favor y va a conseguir plata prestada de uno de esos amigos suyos para darle plata a NAME y asociados para que miremos a ver cómo le damos votos a Petro. En esa lógica, si es que existe lógica, de eso, de esas conciertos para delinquir, que sí han existido, y ahí vamos para la otra reflexión, que sí han existido en este Colombia, pues eso nunca se había visto. Que alguien le consiga plata prestada a un señor que no es contratista para darle contrato a otro señor que no es él. Y bueno, y ahí empieza pues todo el relato de un señor que ha hablado por todos los medios habidos y por haber, con Daniel Coronel, con Vicky Dávila, eso todos los días lo entrevistan y sacan pedacitos de la entrevista, pero que, oh sorpresa, todavía no ha podido conversar con la Fiscalía General de la Nación. Habla con todo el mundo menos con la Fiscalía donde supuestamente él está dispuesto a colaborar.
y no ha mostrado la primera prueba. Y entonces cuando se les empieza a desmoronar este bochinche, porque esto es un bochinche, o sea, eso no ni siquiera es una nota judicial porque pues, la fiscalía no lo ha escuchado todavía, por lo menos hasta el momento donde estamos grabando la conversa, es decir, 8 o 9 de mayo. Entonces, como no tienen las pruebas de un señor que pidió plata prestada, o sea, hasta ahí va el relato del señor, es decir, ni siquiera es plata de la misma ONG-RD, sino de otro señor allá. Miren ustedes cómo es de enrevesada todo este tipo de dimes y diretes, estos bochinches. Entonces le dieron la plata a una señora también del Partido Verde, que está ahí en el gobierno, o estaba en el gobierno nacional, ya la sacaron, y para que le entregara al señor Name. Y que él vio hasta ahí, que él presupone pues que allí en esas maletas había plata, no sé, no han dicho si la contó, si tomó fotografía o le cogió los números de serie a todos los billetes, algo así. En fin, una cosa muy recomplicada, muy chamboneada ese relato, pero que por el bien de la justicia y por el bien de la sociedad colombiana esperaríamos a que el señor efectivamente decidiera dejar de estarle dando chivas a Coronel y a Vicky Dávila, tan enfrentados pero tan juntos en el bochinche, y que de una vez por todas contara quién fue que le prestó esa plata, para qué le prestó esa plata y cómo fue que él no se la entregó, sino que se la entregó a otra señora para que se la entregara a otro señor y que él no vio. Imagínense ustedes el lío. Entonces, cuando se empieza a desboronar esta falacia, esta mentira, o pues si no es mentira, por lo menos este cuento tan difícil de creer, porque sale el señor, el jefe este que le dio la orden al subalterno de que consiguiera una plata prestada para cometer un delito. Óigame bien, o sea, el señor es un delincuente, porque pues si a mí alguien me dice que me consiga plata para cometer un delito, pues yo lo primero que hago es denunciar, o sea, la gente de bien, de verdad, la gente honesta, la mayoría de nosotros, muchos de ustedes, todos ustedes que somos gente de verdad de bien, pues denunciamos, renunciamos a un puesto de esos que nos puede poner en calzas prietas como estos señores, no, pero ellos no son así. Entonces, recapitulando para ir avanzando. Número uno, y esta es la otra reflexión. Nos quieren hacer creer con todo este bochincherío, con todo este despliegue mediático de Doña Vicky, Juan Pablo, Vicky Dávila, Juan Pablo Calvás, Luis Carlos Vélez, este señor de Gómez, de Caracol, Julio Sánchez, etcétera, etcétera, la gran prensa colombiana, inclusive hasta el bufón del palacio, el bufón del circo, ¿cómo llama, hombre? Daniel Sanpérez, es decir, también se han dedicado a eso, a armar un poco de bochinches sin piso jurídico, sin pruebas, sin contrastación, una cosa que supuestamente ellos que son profesionales del ejercicio periodístico no hacen, y nos quieren hacer meter a nosotros ese cuento. Y viene la otra reflexión, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de darle tanto tiempo al aire, tanto tiempo en las redes, a una noticia que más tarde que temprano se empieza a desmoronar? De hecho, ya se les empezó a desmoronar a ellos. Luego sale el señor, el exfuncionario, a disculparse, a decirse que efectivamente el señor presidente no tiene nada que ver en eso y que eso no era así. Palabras más, palabras menos. Entonces cuando se les empieza a desmoronar, porque el otro señor, el que está dispuesto a cantar y que supuestamente ya prendió el ventilador, tampoco lo está haciendo, o no lo ha hecho de la mejor manera, o por lo menos no le ha cuajado hasta ahora, entonces inmediatamente acuden al plan B. ¿Y cuál es el plan B? Armar otro bochinche con esos testigos ocultos que acostumbra tener el señor Daniel Coronel, la señora Vicky Dávila y todo este poco de señores y señoras, según el cual pues lo de la UNRD, inclusive hasta la pobre Guajira, pues gente por allá que ahora descubrieron los medios que era gente que vivía mal, que no tenían agua y que se estaban muriendo de hambre. Más de 200 años y ellos no sabían que en la Guajira pasaba eso. Entonces ahora con Petro sí se dieron cuenta de que eso sí pasaba. Y que qué pasa con este gobierno castrochavista musulmán antisemita que no se compadece de estos niños, de estas mujeres, de estos ancianos que se están muriendo de hambre y de sed en la Guajira. ¿Mm? Entonces, van y buscan en la Guajira un relato más enrevesado, más mal armado todavía que el anterior, según el cual
una senadora del pacto, la presidenta de MAEI, supuestamente desvió plata de la UNGRD, de alguna manera, para darle plata a una socia copartidaria de ella en una alcaldía en La Guajira. Pues resulta que eso tampoco pasó así. Ni la plata llegó a esa alcaldía, ni ella tuvo nada que ver con eso. Pruebas en mano. Lo que debieron haber hecho los señores periodistas, las señoritas periodistas, antes de lanzar esos primeros titulares, para acabar de armar ese pastel tan grande que tenían armado o que tienen armado en torno a la UNGRD. Y no contentos con eso, para ir terminando esta parte, llaman al actual director de la UNGRD, el ex concejal Carrillo, del Polo del Pacto Democrático, del Pacto Histórico, quien ha demostrado desde hace mucho tiempo, bueno, como la gran mayoría, por no decir todos los integrantes y las integrantes del Pacto Histórico, de que han sido personas que han estado de frente, parados en la raya en contra de la corrupción, y ahora pretenden ellos tratar de poner a pelear a la gente del Pacto Histórico entre ellos. Y, oh sorpresa, la mezquindad de estos bochincheros profesionales dice, le llega a tanto punto que dice, no, es que el señor Carrillo no llegó a hacer nada, él no hizo nada, nosotros lo hicimos. La pedantería, la pedantería mentirosa en su suma expresión. Es decir, descubrieron la corrupción y fuera de todo ellos señalaron la corrupción cuando los hechos que ellos mismos están presentando en sus medios nos están diciendo a ustedes y a nosotros que todo ese tinglado que ellos armaron se les está desmoronando, es decir, que son mentiras. Y que efectivamente lo que sí es cierto, lo que sí es concreto, son las medidas que ha tomado este gobierno, algunos de sus funcionarios, para empezar a erradicar ese mal endémico, ese cáncer que tenemos los colombianos, la sociedad colombiana, no desde el 7 de agosto en la posesión de Gustavo Petro, sino desde hace más de 200, más de 300, casi 600 años, según historiadores, según politólogos, según sociólogos. El germen, el germen de la corrupción no apareció con el M-19 ni con el Pacto Histórico ni con el Polo Democrático Alternativo. Eso ya lo sabían hacer las élites de este país, que se lo heredaron a las élites españolas cuando llegaron aquí a Colombia, América. Entonces, para terminar esta parte del cuento y ya para una última parte, ya para concluir esta conversa de fin de semana, señor Name no es petrista, todo lo contrario, es un socio de la oposición. Segundo, la corrupción no empezó con Gustavo Petro. Tercero, todo este entramado de historias y dimes y diretes con testigos anónimos y ocultos se les está empezando a desmoronar. Y el último bochinche se les cayó del piso porque no tenían pruebas y sí se presentaron todas las pruebas en contrario para nuevamente peinar, como se dice coloquialmente en las redes, a estos aprendices de bochincheros. Pero el plan no termina ahí. Hay una cosa de la cual el presidente Gustavo Petro ha venido haciendo denuncia y nosotros hemos hecho aquí de cajón de resonancia. Pero eso lo vamos a ver al final de esta conversa de fin de semana, después de estos pequeños mensajitos, sin antes recordarles que por favor, en las redes que están apareciendo en sus pantallas en este momento también nos podemos encontrar. Vamos a hacer todo lo posible para seguir acá en este espacio de manera periódica, pero mientras tanto vamos a retomar nuestras redes, esas que ustedes están viendo en sus pantallas. Unos mensajitos muy corticos y ya llegamos a la parte final. Bueno, a lo que vinimos vamos. Se les cayó todo el tinglado. Ya mucha gente entendió que la corrupción no empezó con Petro, ni que Petro es el centro de la corrupción, todo lo contrario. Se está demostrando que los corruptos son otros, son otros.
han sido otros, siguen siendo otros. Pero todo este tinglado, todo este circo, me acordé del señor Buffon, Samper, Samper el periodista, bueno, el que se dice periodista, tiene que ver con ese plan, de eso que ustedes están viendo aquí en las pantallas, que nosotros hemos tratado hace mucho tiempo y de lo cual el presidente nuevamente hizo denuncia recién, que es el famoso golpe blando. Estas estrategias, quienes han seguido regularmente a la conversa de fin de semana, dirán que hemos sido seguimos siendo reiterativos. Y aquí hago un paréntesis antes de terminar. Nos toca ser reiterativos y esto de ser reiterativo ya lo habíamos dicho antes en las conversas pasadas. Porque así como a nosotros nos cogen 7 días, 24 horas, 365 días a repetirnos las mentiras, esas de las que estamos hablando hoy, para hacernos creer que esa es la realidad, que esa es la verdad. A muchos de nosotros que hemos tomado este ejercicio, también nos toca estar repitiendo lo mismo. Es decir, todo eso es una manipulación de la información, todo eso se cae de su peso, todo eso es un montaje. Todo eso está destinado a esa cosa que se llama lawfare o a través del lawfare para el golpe blando. Ya lo hemos explicado, pero brevemente. El lawfare es una estrategia política que consiste en atacar al enemigo político a través de los instrumentos de la ley o a través de las entidades encargadas de investigar y sancionar. Es decir, para el caso concreto de Colombia, la derecha colombiana a través de la Procuraduría, hasta hace poquito a través de la Fiscalía y ahora a través del Consejo Nacional Electoral, están utilizando todo el marco jurídico para tratar de de desmoronar el gobierno nacional, de crear una matriz de ilegitimidad en torno a la figura de Gustavo Petro, para segundo paso, hacerle un juicio político, ya que un juicio de los normales no lo pueden hacer ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, y mucho menos el Consejo Nacional Electoral. Entonces, tratan de ambientar a la sociedad para que cuando ellos den el zarpazo en el Congreso, esté todo listo para que le den la salida, entre comillas, institucional al gobierno del pacto histórico. Eso se llama un golpe blando, es decir, no se utiliza la fuerza, no se utiliza el aparato militar, pero sí se utiliza el lawfare, es decir, todas las entidades y el marco jurídico para atacar a un enemigo político de manera ilegal y de manera desleal. ¿Cuál es el último? Falló el plan A, falló el plan B, falló el plan C, vamos al plan D. Un ex, o todavía investigado, imputado, socio en andanzas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un ex representante a la Cámara hoy, investido con la magistratura en el Consejo Nacional Electoral, junto con otro socio del señor Gaviria del Partido Liberal. ¿Se acuerdan? Los que votaron por el señor Name, ¿no? Los mismos. Centro Democrático, Partido Liberal. Ahora sus dos magistrados del Consejo Nacional Electoral, oígase bien, esto parece de ese circo pues que tiene allá montado don Samper. Me parece que lo hubiera escrito él. Yo creo que él es el que les pasa los libretos a estos señores para que ellos lo hagan. Van a imputarle cargos al presidente de la República de una cosa que no es competencia de ellos. Una cosa ilegal, inconstitucional, pero que sin embargo sirve para lanzar cortinas de humo para que ustedes y nosotros sigamos volteando a mirar para el otro lado y no miremos quiénes han sido los verdaderos corruptos, quiénes han sido los delincuentes, esos que ustedes están viendo aquí en la pantalla, que sí han sido investigados, sí han sido juzgados, sí han sido sancionados. Y no las gentes como ustedes y nosotros que sí hemos estado dedicados a hacer las cosas bien. Por ahora dejarles estas reflexiones, estas no son verdades terminadas, ni mucho menos. Nosotros no somos como estos otros señores que se creen con la verdad revelada y así no la piensan meter a nosotros. Nosotros aquí tomamos la información, mmm, humildemente,
presentamos nuestros muy rústicos, diría yo, puntos de vista, nuestros pequeños análisis y los dejamos a ustedes para que contrasten, para que leen, para que googleen, para que busquen en la IA y contrasten por lo menos esa otra información. Ese es el ejercicio de la conversa de fin de semana. Eso hemos tratado de hacer durante estos casi 6 años ininterrumpidos y a eso los invitamos cuando volvamos a salir. No era más, por favor, síganos en nuestras redes, síganle dando me gusta a nuestra página de fanpage de Facebook y sigan dándole clic a suscribirse y a la campanita para que les avise cada que subamos material en nuestro canal de YouTube. Cuídense mucho y estemos pendientes para ver cuándo nos volvemos a ver en este su espacio de análisis y de opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. Bye bye, pásenla bien.